Bueno, listo. El tema que vamos a revisar entonces en el día de hoy tiene que ver con la parte ya un poquito, seguimos avanzando y ahora vamos a ver ciertas herramientas que nos van a servir para el proceso de la toma de decisiones. Ya. Vamos a hablar algo sobre una breve introducción sobre esta parte. Me olvidaba antes. Bueno, antes de entrar al tema, ¿no? De pronto para que no quede inconcluso lo de la clase anterior, quedó planteado un ejercicio. Me supongo que sí lo hicieron, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a comparar las respuestas, simplemente vamos a comparar las respuestas para determinar alguna inquietud, alguna duda que tengan con respecto a la clase anterior y ahí sí empezamos con la clase de hoy. Bueno, les voy a visualizar el ejercicio resuelto, más que todo para compararlo, ¿no? Yo sé que ustedes también lo hicieron y de pronto si tienen alguna duda, alguna inquietud, para que no quede en el aire esa parte. Y ahí sí poder avanzar con el nuevo tema. Ya, entonces voy a compartir esa parte. Ya. Bueno, estoy acá en el entorno del Excel. Habíamos hecho un ejercicio en clase, ¿no? Y había quedado planteado, digámoslo así, un ejercicio por resolver. Entonces, simplemente vamos a irlo revisando, ¿no? La idea justamente quedó para que ustedes lo completen y vamos a irlo comparando. Bueno, habíamos ya determinado en este caso cuáles eran las variables que intervenían. Entonces, en este caso, la variable dependiente son el ingreso por ventas. A esta, para ayudarnos un poco más, la trabajamos como variable Y. Esta es nuestra variable Y. Y en este caso, esta otra variable, los gastos publicitarios, es la variable independiente. Por lo tanto, esta variable entonces la manejamos como X. Listo. Bueno. Tenemos estos datos, ¿no? Estos son los datos que nos dan como origen justamente. Y aquí la idea, la relación que tenemos entre estas dos variables es si hacemos inversión en publicidad, ¿cuánto esa inversión nos generaría como ingresos por ventas? Esa es la parte medular de este ejercicio. Entonces queremos ir determinando justamente la relación que existe entre estas dos variables. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos ya visto en clase, el primer paso era la identificación de las variables. Con eso también trabajábamos luego la parte de un diagrama de dispersión, que este es el inicio para hacer la gráfica, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos el diagrama de dispersión, lo manejamos para que nos presente la ecuación. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es esta partecita, ¿no? Esto es la parte importante de este modelo. Bajo este criterio, entonces, la ecuación nos dice Y es igual a 2.2x más 15. Y tengo un coeficiente de Pearson, R cuadrado, de 0.9308. Como ya hablamos en la clase anterior, estos cálculos, esto lo hace el Excel, ¿no? Simplemente nosotros lo que hacemos es darle los datos de inicio y de ahí el Excel se encarga de encontrarnos esa recta y esa ecuación. Listo. Esto entonces aplicando, como vimos también el caso 1, ¿no? Que es trabajar con la gráfica. Si hacemos lo mismo, pero manejamos el caso 2, es decir, análisis de datos, ahí vamos a obtener esta tabla de resumen y asimismo los datos que nos interesan en esta tabla de resumen es el coeficiente de R cuadrado, que obviamente es el mismo, ¿no? 0.9308. Y lo que nos interesa de sobremanera para poder formar nuestra ecuación son estos coeficientes.
Entonces, aquí como vemos tenemos 15, que sería el término independiente, y el 2.2, que sería la pendiente. Con eso entonces armamos la ecuación. Con eso armamos la ecuación. Y como veíamos en la parte gráfica, nuestra ecuación es 2.2x más 15. Listo, ¿no? Entonces, creo que no hay ningún problema en esa parte. Y justamente en base a eso, vamos a contestar ya la pregunta de la proyección. Entonces, aquí nos decía, estime las ventas cuando se gastan 25,000 en publicidad. Aquí es donde establecemos la relación, ¿no? En este caso, el gasto en publicidad, la inversión en publicidad, ¿cuánto me genera en ventas? Al manejar este criterio de 25,000, bueno, estoy trabajando en términos de miles de dólares, ¿no? Por lo tanto, manejo solo 25. Al trabajar con este criterio, vemos que al desarrollar la ecuación, aquí tenemos desarrollada la ecuación, nos da un valor de 70,000 dólares, ¿no? Ya. Ese sería el valor que estoy obteniendo en base a este modelo, en base a esta proyección. Entonces, contestando a la pregunta, ¿cuánto se estima vender si hago una inversión de 25,000? La respuesta es 70,000 dólares. Eso entonces me supongo que todos llegamos a lo mismo y también hacemos el análisis de R cuadrado, ¿no? R cuadrado, que en este caso es 0.93. Ya. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir en cuanto a las variables en base a R cuadrado? Que sí existe una relación directa entre el gasto de la publicidad y las ventas, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? Entonces, aquí la interpretación la manejamos en un intervalo de 0 a 1, ¿no? Como se había hablado. Cuando se tiende a 0, significa que no hay relación entre las variables que estamos analizando. En cambio, si el coeficiente tiende a 1, es decir, está más cerca al valor 1, ahí en cambio decimos que hay una relación más fuerte, ¿no? Que hay una relación más directa entre las dos variables. Obviamente, como ya identificamos, ¿no? ¿Qué variable influye sobre la otra? Entonces, ahí ya podemos sacar la conclusión. Como nos decía la compañera, entonces, aquí determinamos que hay una relación fuerte entre el gasto publicitario y las ventas, el total de ventas. En otras palabras, llamémoslo así, ¿no? Necesito invertir en publicidad para, de cierta manera, también vender. Ese sería entonces el criterio final del ejercicio. Bueno, creo que todos llegamos a lo mismo, ¿no? No sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta relacionada con esto? Creo que no, ¿no? Todo está claro. Profesor, Dígame. ¿para cuándo se aproxima a 1 y cuando es menor de 1? ¿Qué pasado a los 0.5? Mientras más cerca esté a 1, o sea, Sí, ¿de qué valor? Pues 0.8 o 0.6. Podemos ser que pasado la mitad ya, como quien dice. sí, o sea, obviamente 0.5 sería la mitad. La interpretación en ese caso es que hay una relación, no tan directa, pero hay una relación. Mientras más tienda a 1, obviamente podemos decir que hay una relación ya más directa, valores cercanos, 0.8, 0.9. Esos serían los valores ya más cercanos, ¿no es cierto?, a 1. Entonces ahí podríamos manejar ya ese tipo de interpretación. Ya, profesor, y cuando sale menos, sale unos valores menos, ¿cómo se le interpreta? ¿Cuándo sale cuánto? No sale 0.2 así, cercano al 0. Ya, ahí es lo contrario. Entonces ahí no hay una relación directa, ¿no? Entonces decimos que la variable no influye de manera directamente sobre la otra variable. En este caso,
de ser el resultado que sea cercano a cero, diríamos que el gasto publicitario no es determinante para ver el ingreso por ventas, ¿no? O sea, no hay una relación directa. Eso ya es la interpretación. La interpretación es el análisis, ¿no? Y en el análisis justamente ya viene el criterio, digamos, de la persona que hace el análisis, basado en los parámetros. O sea, depende de cómo lo escriba, de cómo lo redacte, mejor dicho. Pero tomando en cuenta los parámetros de proximidad a 0 o a 1. Gracias, profesor. Ok, bueno. Esto entonces con este ejercicio, ¿no? Para que no quede de pronto la duda. Y con esto entonces ya podemos pasar a la clase ya puntual del día de hoy. Voy a compartir la presentación. Listo, entonces. Estoy acá en la parte de la presentación, ¿no? Dentro de esta parte, puntualmente mencionamos ya una primera herramienta que vamos a trabajar, en este caso, que nos va a ayudar ya más directamente en la toma de decisiones. Esta herramienta es buscar objetivo. Pero antes vamos a hacer una breve introducción a esta parte, ¿no? Llamémoslo así, como un tema general, herramientas para la toma de decisiones. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Bueno, de manera muy rápida vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Herramienta para la toma de decisiones. El contar con la información adecuada en el momento correcto es una condición indispensable para realizar buenos análisis y tomar las mejores decisiones. Lo que se pretende aquí es, obviamente, poder llegar a establecer una decisión, es decir, tomar una decisión, pero basados en algo. Es decir, no simplemente basados en el criterio personal, sino de pronto ayudándonos en algún método o en alguna técnica, como ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, basados en eso, nosotros vamos a obtener resultados que nos van a ser de ayuda para tomar las decisiones. Por lo tanto, el contar con la información adecuada es muy importante, ¿no? O sea, obviamente debemos tener los datos que sean correctos, los datos que sean los últimos datos, los datos actualizados, toda esa situación. Para en base a eso poder establecer un buen análisis y por consiguiente tomar las mejores decisiones. Acá prácticamente en el gráfico nos vamos a dar cuenta cuál sería este proceso, ¿no? Entonces, una vez que los datos son creados y almacenados, ya tenemos en este caso nuestros datos. El siguiente paso es analizarlos para convertirlos en información útil. Todo lo que tenemos al inicio, todos los datos de cierta manera no me van a servir, ¿no? Todavía no es información útil. Yo puedo tener muchísimos datos al inicio, bases de datos, recopilado datos en gran cantidad. Pero si esos datos no son procesados, ¿no? Todavía no los considero como útiles, no los considero como información. Cuando ya son convertidos en información útil, ahí ya empiezo a sacar el provecho a los mismos datos. Esta información se convierte en conocimiento para tomar decisiones cuando así es necesario. Entonces, una vez que ya tenemos información, a eso también le hacemos otra fase de transformación. Ahí ya vamos también filtrando los mejores datos para obtener conocimiento en base a esa información. Y con ese conocimiento, ahí aplicamos ya una decisión. La decisión que tomemos me va a determinar las futuras acciones, ¿no? Es como en la planeación estratégica. Obviamente nosotros, como resultado de una planeación estratégica, tenemos los planes, las estrategias.
Pero para poder establecer un plan, una estrategia, tuvimos que haber hecho todo un análisis previo, ¿no? Entonces, llamémoslo así, lo mismo manejaríamos acá. Entonces, para ya poder ejecutar alguna acción en concreto, primero tuvimos que haber pasado por todo este proceso. Aquí la decisión es el punto crítico. De eso va a depender obviamente el éxito o el fracaso de la acción. Por lo tanto, aquí se debe manejar con mucho criterio justamente lo que se va a hacer. Relacionando un poco con lo que estamos trabajando, ¿no? Con datos de proyecciones, de ventas, todo eso. Es decir, tomar una decisión sería de pronto, ¿cuánto puedo invertir en maquinaria? ¿Cuánto puedo invertir? ¿Hasta cuánto puedo invertir en mano de obra? ¿Hasta cuánto me puedo endeudar un crédito en el banco? O sea, todo eso pasaría por esta parte, ¿no? Por una toma de decisiones. Y en base a eso, obviamente, se va a planificar ya las acciones que se van a ejecutar. Listo. Esto, llamémoslo así desde el punto de vista teórico, ¿no? Como nosotros ya estamos viendo, lo estamos trabajando ya con métodos, lo estamos trabajando con técnicas para obtener resultados y en base a esos resultados ayudarnos a tomar una decisión correcta o la mejor decisión. Bueno, esto entonces como introducción, ¿no? Lo que vamos a ver de aquí en adelante van a ser algunas herramientas, obviamente dentro del Excel, que me van a dar datos, nos van a dar información, mejor dicho. Y en base a esa información, nosotros podemos ya tomar alguna determinación o alguna decisión. Bueno, puntualmente vamos a empezar con una primera herramienta. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar es esta utilidad de buscar objetivo. Esta es una herramienta muy común. De pronto sí la han manejado, ¿no? De pronto sí la han visto, la han manejado. Al decir que es una herramienta muy común, significa que tiene aplicación, digamos, muy general. O sea, no es exclusiva para cierto tipo de ejercicios. Lo puedo aplicar de manera muy general. Bueno, vamos rápidamente viendo entonces las características de esta función. Buscar objetivo es una técnica utilizada para encontrar fácilmente el número que cumple las condiciones necesarias para alcanzar un objetivo. Esta herramienta permite hacer muchas pruebas de valores en una fórmula hasta encontrar el valor exacto que cumpla con las condiciones establecidas. Es decir, si se conoce el resultado de una fórmula, pero no estamos seguros del valor de uno de sus argumentos o de uno de los parámetros que intervienen, entonces buscar objetivo probará diversos escenarios hasta encontrar el valor exacto que necesitamos. Este buscar objetivo de cierta manera también se lo podría utilizar como una herramienta de predicción de datos. Pero tiene una característica que aquí solo puedo buscar un dato, no me funciona, llamemos con una sola variable, digámoslo así. Ya. En resumidas cuentas, buscar objetivo lo que nos ayuda es a buscar un valor que se ajuste a una condición que vamos a poner. Vamos a ir viendo entonces cómo lo trabajamos. Ya. En versiones anteriores, buscar objetivos se encontraba dentro de la herramienta de datos análisis y sí. Y en las versiones ya modernas, en las últimas versiones, que supongo tenemos ya la mayoría, lo encontramos dentro de análisis de hipótesis. Entonces, ahí vamos a encontrar buscar objetivo, al lado de la herramienta de previsión. Ya. Cuando abrimos, digamos, la utilidad de buscar objetivo, nos vamos a topar con los parámetros. Nos vamos a topar con una ventanita que tiene 3 parámetros. El primer parámetro nos dice definir la celda. Aquí debemos apuntar a la celda que contiene la fórmula, la operación, la función. Para que esto tenga, como decir, para que funcione,
Esto tiene que estar basado en la aplicación de alguna operación, de alguna fórmula, de alguna función. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, definir la celda va a ser justamente la celda que tenga esa función o esa operación. El siguiente parámetro nos dice con el valor. Este es el número que deseamos como resultado de la fórmula. Cuando un problema muy rápido, un ejemplo, cuando ya tenemos especificado, por decir algo, un problema de una proyección, ¿no? De pronto se nos viene a la mente decir, ¿y qué pasaría si ahora mi valor es tanto? ¿Cuánto serían las ventas? ¿Qué pasaría si ahora es tanto? Ya. Ese criterio de y si, ¿no es cierto? Lo podemos trabajar con esta parte. Con el valor, entonces, es el número que deseamos como resultado de la forma. Y para cambiar la celda sería la celda que quiero encontrar. Esta es la que me va a determinar el valor que estoy buscando con esta utilidad. Bueno, una vez que ponemos los datos, damos clic en aceptar y Excel nos va a determinar una ventanita con la solución. Entonces, vamos a ver justamente eso, ¿no? Bueno, aquí está un ejemplo, lo vamos a ver ya de manera más directa, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar ya en la parte del Excel. Voy a abrir el Excel. Listo, bueno, ya. Ya lo estoy visualizando. ¿Ustedes también ya lo están visualizando el Excel? Sí, profesor. Ok. Ya, entonces, vamos a visualizar los ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo manejamos buscar objetivo. Si ya han trabajado con buscar objetivo, en todo caso ya saben cómo se maneja, ¿no? Si de pronto no lo han visto, entonces vamos viendo desde cero cómo trabajamos con esta situación. Bueno, tengo un primer ejercicio. Se tiene una deuda de 8,000 pactada a 8 años con una tasa de interés del 6% anual. Se requiere analizar dos situaciones. Bueno, como les mencionaba, buscar objetivo nos va a ayudar a resolver problemas de cualquier tipo, ¿no? Problemas de manera muy general. Aquí estoy topando el área de lo que sería matemática financiera, ¿no? Creo que la mayoría lo debe haber visto en alguna instancia. Ya. Básicamente, entonces, tengo aquí los típicos ejercicios donde manejamos el capital, el interés, todo eso, ¿no? Ya. Aquí quiero analizar dos situaciones en base a estos datos, como nos dice, ¿no? El capital 8,000, el periodo de pago, el tiempo 8 años, la tasa de interés 6% anual. Con estos primeros datos, lo que yo puedo hacer es calcular la cuota a pagar, ¿no? Ya. Aquí, como también entiendo que ustedes ya lo saben, hay fórmulas, funciones que nos ayudan a hacer eso, ¿no? A calcular el interés, a calcular el valor actual, el valor final. Por ende, podemos calcular a través de una función, que en este caso es pago, calculamos justamente el valor de la cuota a pagar. Simplemente no voy a explicar cómo es eso, ¿no? Porque eso es ya meterse en otra materia. Entonces, simplemente lo que hago referencia es que ya el ejercicio está resuelto. Y utilizamos una función. Utilizamos la función pago. Bajo ese criterio, como nos damos cuenta, nos da un resultado y nos dice que tenemos que pagar cuotas anuales, ¿no? Porque todo lo estamos trabajando en términos de años, de 1,288. Ese sería el valor de la cuota a pagar. Ya. Es decir, el ejercicio ya está resuelto. Ya. Ahí viene el análisis y sí, es decir, ahí vienen las situaciones. Primera situación.
¿Cuál sería la tasa de interés si la cuota que voy a pagar fuese de 1.200? Por decir, yo quiero cerrar la cuota en 1.200. Entonces, quiero saber cuál sería la tasa de interés. Prácticamente lo que empezamos aquí es más o menos como a jugar, ¿no? Con las variables. ¿Qué pasa si esta variable tiene tanto? ¿Cómo influye en la otra? Algo así. Puntualmente, entonces, situación 1. ¿Cuál es la tasa de interés si la cuota fuese de 1.200? Ya. En este caso, puedo utilizar buscar objetivo, y es justamente cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, nos vamos por datos. Dentro de la herramienta en esta versión, previsión, ahí tengo análisis de hipótesis, y ahí tengo buscar objetivo, ¿no? Entonces, doy un clic y me aparece esta ventana. Como ya veíamos en la parte de la teoría, aquí tengo 3 parámetros. Primer parámetro, definir la celda. En definir la celda siempre tiene que ir la celda que tiene la operación, la función, la fórmula, digamos así. Entonces, en este caso, tengo que apuntar a esta celda, ¿no? Esa es la que contiene la fórmula, la función o la operación. Con el valor, el siguiente parámetro. Ya. Aquí tengo que ingresarlo, ¿no? De acuerdo a la situación 1 nos dice cuál es la tasa de interés si la cuota fuese de 1.200. Entonces, aquí el resultado que quiero, llamémoslo así, visualizar es 1.200. Eso lo ingreso por teclado. Cambiando la celda, cambiando la celda tengo que apuntar a la celda que quiero que cambie su valor o a la que estoy buscando su resultado. En este caso, cambiando la celda sería tasa de interés, ¿no? Entonces apunto a esa celda. Ese sería el ingreso de los datos. Simplemente vamos determinando de acuerdo a lo que nos pide. Ya. Ahí vamos a dar clic en aceptar una sola vez, ¿no? Doy clic en aceptar y vemos que nos aparece una nueva ventanita. Ya, no le doy de nuevo en aceptar. Vamos a esperar ahí un momento. Ya. ¿Cuál es el análisis que hacemos aquí? Si nos damos cuenta, acá en los datos, vemos que nos cambió la tasa de interés ahora a 4.24%. Y el total a pagar es 1.200. Es decir, se ajustó, ¿no es cierto? La fórmula ahora es 1.200 el total a pagar, pero para llegar a este valor, la tasa de interés es del 4.24%. Es decir, este valor nos encontró automáticamente el exceso. No voy a dar clic en aceptar. Si doy clic en aceptar, voy a cambiar los valores originales. Entonces, no quiero cambiar porque tengo que hacer otra situación, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, determino que el valor es 4.24%. Voy a poner cancelar, porque si no, voy a dañar mis valores originales. Ya. Entonces, pongo aquí cancelar. Vuelve a lo que estaba en primera instancia, pero nosotros vimos que el resultado de la situación 1 es 4.24%. Entonces lo escribo. Ya, esto lo hago porque tengo otra situación, ¿no? Si fuese una sola situación, de pronto sí acepto. Ya. Con esta tasa de interés se llegarían a pagar cuotas de 1.200. Listo. Segunda situación. ¿Cuál sería el valor actual del préstamo si pagamos cuotas de 1.000 y mantenemos la tasa? Pues ahora hay otras condiciones. Vamos de nuevo a manejar, buscar objetivo. Vamos ahora a analizar la situación 2. Definir la celda sigue siendo la misma, ¿no? Total a pagar, sigue siendo la cuota a pagar, perdón. Con el valor, ahora nos dice cuál sería el valor actual del préstamo si pagamos cuotas de 1.000. Entonces, el valor ahora es 1.000. Ingresamos el número 1.000. Cambiando la celda,
Ahora, ¿qué celda debo apuntar? En este caso, a la del capital. En otras palabras, quiero saber cuánto me darían de préstamo si solo podría pagar $1,000, ¿no es cierto?, como cuota. En este caso, asimismo, aceptar. Y vemos que nos cambia algo importante. No cambiamos la tasa, ¿no? La tasa de interés se mantiene. Bajo ese criterio, entonces, tenemos que nos darían como préstamo 6,210. Ese es el valor que cumple con las nuevas condiciones. Entonces, de la misma manera, ¿no? Le pongo cancelar, pero ya sabemos que el valor es, en este caso, 6,210. ¿Cómo obtuvimos estos valores? En base a buscar objetivo. Estos valores son los que están contestando a estas dos preguntas, a estas dos situaciones. ¿Sí estamos con esa parte? ¿Sí estamos entendiendo? Sí, profesor. Listo. Otra pregunta. Perdón, otro ejercicio. Igual, cualquier situación pueden ir preguntando, ¿no? Ya. Vamos a manejar otro ejercicio. La empresa XYZ presenta el siguiente estado de ingresos y gastos. Un ejercicio muy simple. Entonces, como ingresos tengo esta cantidad, como gastos tengo esta cantidad. Obviamente todos sabemos que de pronto la utilidad, ¿no? El margen de utilidad no es más que la diferencia. Entonces aquí yo tengo una fórmula. La diferencia de los ingresos menos los gastos. Y al lado aquí tengo un porcentaje. Este porcentaje, ¿qué representa? Este porcentaje nos representa cuánto es la utilidad con respecto a los ingresos. Entonces, esta utilidad de 300 representa el 3% en función a los ingresos. Simplemente eso, ¿no? Vemos que hay una fórmula. Perfecto. Esta es la formulación del ejercicio. ¿Qué nos pide? Para el siguiente mes, el gerente quiere obtener una utilidad del 5%. Quiere aquí obtener una utilidad del 5%. Para hacer eso, obviamente, habría dos situaciones, ¿no? Es decir, aumentar los ingresos y que se mantengan los gastos. Y la otra situación sería que se mantengan los ingresos, pero disminuyan los gastos. Entonces, bajo esas dos situaciones, podría llegar a establecer un beneficio, una utilidad del 5%. De acuerdo a eso, tendríamos que empezar a botar números, ¿no? A ver, hasta que aquí me dé 5%. Ya. Ese criterio lo va a hacer el Excel por nosotros, ¿no? El Excel nos va a encontrar qué valor de ingresos y qué valor de gastos deben ser para que cumpla con esa condición del 5% de utilidad. Por lo tanto, tenemos dos situaciones. A, ¿de cuánto deben ser los ingresos si persisten los gastos? En otras palabras, si se mantienen estos gastos, ¿cuánto tiene que ser los ingresos? Eso es lo que nos pregunta, ¿no? Ya. Entonces, vamos a contestar esa parte. Lo hacemos, obviamente, con buscar objetivo. Vamos ingresando los datos, definir la celda. Como ya sabemos, en definir la celda, apuntamos a la celda de la fórmula, ¿no? Entonces, en este caso acá, a la que tiene el porcentaje. Con el valor, ¿qué valor espero aumentar la utilidad? El 5%. Entonces, hay ingresos 5%. Cambiando la celda, ¿cuál es la primera situación? ¿Cuánto deben ser los ingresos? Por lo tanto, la celda que quiero buscar es la de los ingresos. Ese sería entonces los datos que ponemos para calcular la situación A. Aceptamos. Y asimismo vemos entonces que nos cambió, ¿no? Nuestros datos. Ahora ya tengo el 5% y tengo un valor de ingresos de 11,469.
Igual, no pongo en aceptar, ¿no? Para no dañar el modelo original. Pero en todo caso ya sé que el valor de la primera respuesta es 11.469. 11.469.80. Listo. Mantengo los mismos datos para poder ejecutar de nuevo, ¿no? Buscar objetivo. Ya. Entonces, si suben mis ingresos a este valor, ahí voy a obtener una ganancia del 5%. Situación B. ¿De cuánto deben ser los gastos si los ingresos son constantes? Es decir, ahora se mantiene este valor. Por lo tanto, tengo que saber cuánto deben ser los gastos. Lo mismo, ¿no? Aplicamos buscar objetivo. Definir la celda, la misma. Con el valor igual 5%. Cambiando la celda, ahora apuntamos a gastos. Entonces, ahora apuntamos a gastos. Vemos el resultado. Entonces, nos dice que para obtener una utilidad del 5%, los gastos tienen que ser igual a 10.640. Entonces, bajo ese criterio, el resultado 10.640. Profesor, disculpe, ¿y qué representa el valor del objetivo que sale en la función? Que representa El valor del objetivo que sale en la función, el 0,05 creo que salió cuando aplicó el 5%. Arribita decía... es el porcentaje, sino que está en términos decimales. Porque en el primer ejercicio que hicimos, ahí sí salía también la respuesta ahí mismo. Ahí mismo Sí, puedo ponerlo, sí, en el cuadrito de buscar objetivo también puedo ponerlo 0.05, ¿no? Que sería lo mismo. Puedo trabajarlo con el valor de porcentaje o puedo trabajar con el valor decimal, que es 0.05. Simplemente eso. Igual vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, bajo ese criterio entonces, para obtener un 5% de ganancia, bien, debo subir los ingresos a este valor o debo bajar los gastos a este valor. Con eso, entonces, obtenemos un valor de utilidad del 5%. Listo. Bueno, el siguiente ejercicio es muy parecido al ejercicio 1 que hicimos, ¿no? Bueno, ese queda planteado para ustedes. Vamos a resolver el ejercicio de acá por cuestiones de tiempo. Ejemplo, buscar. Ya. Acá yo tengo un ejercicio un poquito más elaborado y de pronto aquí vamos a ver de manera un poco más real cuál es la verdadera utilidad, ¿no? De buscar objetivo. Bueno, tengo un ejercicio sobre gradiente aritmética creciente. De pronto los que ya vieron esta parte, ¿no? Anualidades, interés compuesto, todo eso, ahí debieron haber topado estos temas, ¿no? Gradiente aritmética creciente. Bueno. Como les dije, no voy a explicar eso, esa es otra situación. Lo que queremos es aplicar la herramienta. Ya. Vamos a entender el ejercicio para, obviamente, saber qué es lo que queremos buscar dentro de aquí. Una empresa fumigadora desea comprar una avioneta para fumigar el área de los ríos, cuyo precio de contado es de 250,000. Lo puede adquirir a 12 meses plazo, con una tasa de interés del 1.33% mensual. Ya, todo eso son los datos, ¿no? ¿Cuál debe ser el valor de cada cuota al final del mes si el segundo pago se incrementarán $100? Como estamos en este tema de gradiente aritmética creciente, significa que las cuotas no van a ser constantes, ¿no? Cada cuota se va a ir incrementando en $100. Aquí tengo todos los datos y lo que queremos determinar es el valor de las cuotas. Acá yo tengo una tabla de amortización. Ya está formulada, ¿no? O sea, tampoco voy a explicar cómo
se hizo la tabla, eso es otro tema. Simplemente esta tabla nos va a servir para determinar cuál es el valor de las cuotas. El ejercicio que queremos entonces hacer es encontrar el valor de la cuota 1. Si yo tengo el valor de la cuota 1, ya me sería fácil luego calcular el de la cuota 2, ¿no? Porque ya solo voy sumando $100 a cada cuota. Por lo tanto, la parte que no tengo, la parte que desconozco es cuánto tiene que ser el valor de la primera cuota. De pronto los que han visto esto saben que hay fórmulas para calcular esto, ¿no? De pronto hay una fórmula, habría que aplicarla y encontramos este valor. Listo. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar justamente buscar objetivo para encontrar este valor de la cuota. Ya. Antes de aplicarlo, vamos a entender algo. En esta tabla de amortización, mejor dicho, en una tabla de amortización normal, el saldo de la última cuota, ¿cuánto tiene que ser? Aquí, ¿cuánto debería ser el saldo en una tabla de amortización normal? A ver si alguien me ayuda. 0. El valor de la última cuota, ¿no? ¿Cuánto debería ser el saldo? 0. 0. Sí. Ya, entonces, este valor hay que tomarlo en cuenta. Cuando hacemos una tabla de amortización, obviamente aquí va a ir restando de acuerdo al valor de la cuota, ¿no? Y si pago la última cuota, obviamente el saldo aquí debería ser 0. Ya. Ese es un dato que me va a servir para implementar, buscar objetivo. Por eso les indico esa parte. Bueno, vamos a trabajar en términos de esta tabla, ¿no? La tabla está formulada, es decir, está con fórmulas, obviamente. Ya. Vamos a aplicar entonces, buscar objetivo. Se nos abre de igual manera nuestra tablita, nuestra interfaz. Aquí el criterio de definir la celda. Definir la celda es la que contiene el valor, ¿no? De la fórmula, la expresión. Ya. Aquí en este caso, definir la celda, voy a apuntar acá, a la última celda del saldo. ¿Qué valor queremos que tenga esta celda? Esta celda debe tener el valor de 0. Entonces, ahí ingresamos 0. Cambiando la celda. ¿Cuál es la celda que quiero encontrar? El de la primera cuota. Lo que le estoy indicando ahí es entonces que me cuadre la tabla de amortización, que me ponga en 0 el valor, el saldo de del último periodo, y en base a eso me determine cuánto tiene que ser la cuota 1. Veamos entonces qué es lo que nos devuelve buscar objetivo. Aceptamos. Listo. Bueno, aquí como que se demoró un poquito más y vimos que fueron cambiando los números, ¿no? Ya. Y vemos que llegamos a un valor. Con este valor se cuadra, digamos, esta tabla de amortización y vemos que ya el saldo en el último periodo es 0. Por lo tanto, vamos viendo que cumple con las condiciones, ¿no? El valor de la primera cuota, 22.143. La segunda cuota, 22.243, es decir, aquí aplicamos la gradiente de 100 y así con el resto de cuotas. Entonces, podemos decir que este es el valor que estamos buscando. ¿Cómo Excel encuentra ese valor? Lo que hace Excel es empieza a meter números, obviamente a velocidades muy rápidas, ¿no? Empieza a generar números hasta que con el número que ingresan, aquí se haga 0. Por lo mismo vimos como que se tardó un poquito, ¿no? En buscar el número. Porque obviamente tienen que empezar a generar una serie muy grande de números hasta ver un número
que ponga 0 ahí. A veces no hay resultado, a veces por más que el Excel sea igual avanzado, se basa en computadora, algún modelo, hay algunas ocasiones en que no me da un resultado. Pero en la mayoría de ejercicios nos va a dar un resultado. Bueno, en ejercicios pequeños obviamente que sí me va a dar resultados, ¿no? Cuando ya son un poco más complejos, ahí se va a demorar un poco más. Y en algunas ocasiones, que ya es muy esporádico, no puede dar resultados. Bueno, en este caso sí voy a aceptar porque no voy a hacer ninguna otra prueba. Solo quería el valor de la primera cuota, entonces acepto. Y este sería el valor que estaba buscando. En base a ese valor, se armó la cuota, las cuotas siguientes y obviamente la tabla de amortización. Bueno, entonces, otro ejemplo, ¿no? Para que se vea cómo se maneja esta situación de buscar objetivos. Bueno. Tenemos planteado aquí asimismo otro ejemplo. Ya ustedes lo van a resolver. Entonces ya más o menos van ubicando cómo lo que queda pendiente sería para la parte del deber, que ya les voy a indicar. Bueno, hasta ahí entonces la clase de hoy. Les había publicado también otros archivos, ¿no? Que decía escenarios. Pero vamos a verlo con calma. La próxima clase vemos esa parte de escenarios. Igual prefiero irlo haciendo despacio, ¿no? Para que se vaya viendo más detenidamente y se entienda. Bueno, entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. No sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. Hemos resuelto 3 ejercicios, ¿no? Creo que ya está claro la forma de aplicar, buscar objetivo. Los ejercicios son muy diversos, o sea, no vamos a poner de pronto algo muy similar. La aplicación de buscar objetivo es muy amplia. Pero hemos hecho 3 ejercicios en donde hemos visto cómo aplicamos buscar objetivo. Bueno. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profesor, en este ejercicio que acabamos de ver, ¿cómo usted pudo identificar que hay que buscar la primera cuota? Porque, o sea, usted ya no dio como seleccionado ya la celda que queremos encontrar, solo así, porque en la pregunta que da el ejercicio no nos dice específicamente qué valor hay que encontrar. Usted nos da nomás seleccionado ya con color. ¿Sí me escuchó? ¿De cuál? ¿Del ejercicio de la tabla de amortización? El lorito. El de la cuota ahorita. De los ejercicios, obviamente los datos hay que irlos leyendo y hay que irlos interpretando, de acuerdo a los 3 parámetros que tenemos que ingresar. En el primer parámetro es el que tiene la fórmula, ¿no? Es el que tiene la formulación. En el segundo parámetro ingresamos el valor con el que queremos comparar, ese es como decir la condición. Y el tercer parámetro es la celda que queremos buscar, la celda que queremos cambiar o en donde queremos obtener el resultado. Entonces va a depender mucho del ejercicio, de la lectura del ejercicio, para que ustedes sepan qué celdas tienen que tomar en cuenta en el momento de poner los datos. Entonces ya depende obviamente de lo que pide el ejercicio y cómo esté ese formulado. Entonces tienen que leer y entender. Ya. Profe, pero en este caso de la tarea, digamos que nos dice determinar cuál sería el precio de compra. Ahí lo que es precio de compra en sí, no lo seleccionaríamos porque no tendría ninguna fórmula, creo yo. Sería haber que guiarnos con total de compra, de ventas y beneficios. Bien. En este caso estamos hablando del ejercicio que está como taller, ¿no? Ya, tengo como variables el precio de compra, tengo el precio de venta, tengo cantidad. Ya. Abajo donde me dice total de compra, ahí ya tengo una fórmula, total de ventas tengo otra fórmula y beneficios tengo otra fórmula. Ya.
el punto 1 me dice calcular qué cantidad se necesitaría para obtener unos beneficios de 55,000. O sea, rápidamente. ¿A qué celda tengo que apuntar si me dice beneficios de 55,000? La celda que tendría que definir la celda sería beneficios, ¿no? ¿Con qué valor? 55,000. ¿Y cuál sería la celda cambiante? En este caso, cantidad. Esa sería la celda cambiante. Cuando apliquen, van a hacer como hicimos, ¿no? Porque son 3 situaciones. Entonces, aplican, ven el resultado y lo pasan a la celda. No cambien los valores, no pongan aceptar 2 veces, porque ahí ya me cambia los valores y la otra vez que apliquen, ya va a ser con otros datos. Entonces, hay que mantener los datos originales, ¿no? Para resolver las 3 situaciones que les estoy pidiendo ahí. Entonces, una vez que ya ponen aceptar, ven que el número cambió. En este caso, tiene que cambiar en cantidad para el literal 1. Y ese sería el resultado que lo ponen luego acá en la celda amarilla. Solo tienen que ir leyendo, ¿no? Tienen que ir leyendo. Por lo general, definir la celda es la que tiene la fórmula. Si no ponen eso, les va a dar un error al aplicar función objetivo. No tienen que formular nada ustedes, ¿no? O sea, el ejercicio ya está resuelto. Solo tienen que ir apuntando a las celdas que sean. No hay que hacer ninguna otra operación adicional, no hay que agregar ninguna celda, nada de eso. Simplemente lo que van a ir haciendo es tomando en cuenta cuáles son los datos que necesitan. Listo, muchas gracias. Ya, bueno, les voy a enviar un archivo, ¿no? En donde están los ejercicios. Obviamente van a estar estos. Va a estar el ejercicio que quedó planteado en la primera hoja y el otro ejercicio. Y adicional también va a ir otros ejercicios más. En todo caso, para que quede claro, el deber de esta semana yo les envío un archivo. Y en ese archivo están los ejercicios planteados. Va a haber un ejercicio también sobre regresión lineal, ¿no? Porque eso también vimos en esta semana. Ya, entonces, en base al archivo que yo envío, ahí están los ejercicios que tienen que resolver, para que quede claro. Y después de pronto no estén preguntando cuál era que hacer, sino yo les envío el archivo con los ejercicios planteados. ¿Sí estamos? Listo. Bueno. Ya les voy a habilitar un poquito más tarde la asignación. Hay un ejercicio sobre la clase del día martes y sobre lo que hemos visto el día de hoy. Sobre eso, entonces, el deber. De la misma forma, ¿no? Queda planteado hasta el día domingo, como seguimos trabajando. Listo. No sé de pronto alguna otra inquietud. Nada, listo, estamos claros. Bueno, entonces, quedamos hasta ahí. Ya más tarde les envío la asignación y ahí están los ejercicios planteados. Bueno, entonces no es nada más. Como siempre, les agradezco por la atención y nos vemos la siguiente clase. Pasen bien, cuídense. Hasta bien, ingeniero. Gracias, Gracias. profesor. Cuídese. Gracias, profesor.